Amigas y amigos de Post MX, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast que se llama La Zona. Y el día de hoy, en el segundo episodio de este año 2022, ya iba a decir 2021, la costumbre. En este segundo episodio me da mucho gusto recibir a una amiga muy especial, Abril Sales. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá contigo. Que por fin ya se hizo que estuvieras aquí con nosotros. Lo logramos. Después de tantos intentos Sí. y mucho tiempo, lo que pasa es que andas bien ocupada. Pues andamos, cada quien en sus proyectos, Sí. Una cosa, otra, la vida, pero, sí. pero bueno, ya estamos aquí, yo estoy emocionada. Que la vida no se detiene. Tú además de tus distintas facetas me sorprende mucho porque pues eres mamá. Soy mamá. ¿Eres primero mamá o eres primero curadora de arte y promotora cultural y todo lo demás? Qué difícil pregunta. Tengo que decir que todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Sí, depende de la hora del día. Sí, claro. Sí, Eso cuenta muchísimo. sí. ¿Cómo es tu día a día, Abril? Cuéntanos, para conocerte un poco más. Pues a la carrera todo el tiempo, básicamente. Sabina tiene 8, Elio tiene 6. Tienes dos Tengo chiquitines. 2, ajá. Entonces, pues el día empieza temprano, Ok. hay que preparar desayunos, hay que preparar lunch, hay que cambiar hijos para ir a la escuela, hay que llevarlos. Ahora ya podemos llevarlos, que no me quejo para nada. Ok. Y entonces ya, en realidad, el día empieza temprano, una actividad tras otra. Busco espacios de descanso también porque son necesarios, busco espacios para hacer ejercicio, trato como de mantener las tardes para estar con mis hijos. Ok. Actividades, gimnasia, salir al parque, ir al parque con sus amigos y amigas. Y pues en ese inter también a veces contestando mails, mandando WhatsApps, actualizando página web, haciendo contacto con alguna colaboración. Entonces parece chistoso cuando lo digo que no paramos, ninguna mamá para en realidad. Ujú. Se dedique de tiempo completo a los hijos o no, las mamás están y estamos trabajando todo el tiempo, incluso mientras descansas, ¿no? Como siempre hay una oreja parada por si alguien se despierta o necesita algo en la noche o lo que sea. O sea, en la noche también estás... También estamos alerta, yo sí creo que estoy alerta también en la noche. En serio. Sí. Entonces es cierta la frase que dicen de que cuando ya eres mamá o papá, ya no descansas nunca. Me da mucha, me choca decirlo, pero el cliché es real. Sí, ¿verdad? Sí. También esa cuestión como de la madre sacrificada o el padre sacrificado tampoco la compro mucho Sí. porque... También es un cliché. Exacto, y también es importante que lo digamos en voz alta, las que somos mamás o las que van a ser mamás, que lo sepan también, que se vale tomar pausas y se vale decir voy a dormirme un rato, voy a cerrar la puerta y que nadie me hable. Y los hijos conforme van creciendo pues lo van entendiendo. Todo es por etapas en realidad. Claro. La etapa en la que estoy yo ahora con mi hija y con mi hijo me permite estas cosas. Ellos juegan cada vez más, son cada vez más independientes. Entonces si estuviéramos platicando esto hace 6 años, la historia sería totalmente diferente. Que yo ya estaba activa trabajando, Sabina tenía 2, Elio tenía 1, o estaba como recién nacido. Y nada, me encanta también saber que estuve en ese momento de una forma y las necesidades de ellos y las mías y mis necesidades o demandas laborales también van cambiando y no hay nada mejor que estarnos adaptando a eso, desde mi perspectiva. Claro. Oye, ¿y cómo fue que empiezas en todas estas cuestiones del arte? ¿Desde cuándo te dedicas a esto? ¿Tu carrera es enfocada hacia eso? Platícanos un poco de esa parte. Sí, yo estudié artes visuales y mediáticas en el CEDIM, entré en el 2005, había una curiosidad, más que saber pintar, que nunca he sabido pintar, o saber dibujar, que tampoco he sabido dibujar. Había una curiosidad por saber qué pasaba como en esa área. Uno de mis hermanos, el mayor, me invitaba a las exposiciones porque a él le gustaba mucho, entonces yo iba con él, me invitaba. De otros artistas, o sea, ibas en general a exposiciones. Sí, exacto, como exposiciones a Museo Marco, al Centro de las Artes, cuando acaban de inaugurar la fototeca. Entonces, eso como que generó una
una pregunta, una cosquilla y no más. En algún momento de muy chica intentamos hacer un verano en la Facultad de Artes Visuales, que tenían cursos de verano para niños y niñas. No hubo ahí tampoco como una chispa ni nada así que me atrapara, pero conforme fui creciendo, como que fui leyendo cosas, platicando con gente, parecía que ahí había algo que me llamaba, pero cuando decidí estudiar artes visuales no tenía definido qué era. Entonces, en el transcurso de la carrera, de los primeros semestres incluso, había como un abanico de opciones. Había una materia de pintura, las básicas, ¿no? Pintura, dibujo, escultura. Empezamos a ver instalación. Desde el principio hablamos de arte contemporáneo, lo cual fue también como abrirnos los ojos a mí, y me atrevo a decir que a toda esa generación, a esas primeras generaciones de esa carrera, porque no era algo que veías aquí en ningún museo. O sea, tenías que tener como una liga o alguien que se dedicara a eso, que te pudiera. Instalación, performance, toda, o sea, esas como nuevos medios. Entonces se les llamaba nuevos medios. Ahorita ya no son tan nuevos. Sí. Antes se le llamaba net art, ahora pues, bueno, mutuo arte digital, y ahora ya tenemos NFTs. Entonces, ha sido pues muy divertido como ir descubriendo eso. Yo no, o sea, muy pocas veces puedo decir que soy como experta en algo, más bien hay una curiosidad que me gusta desarrollar o resolver, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue año 2005. Sí, por ahí más o menos entre el 2005 y el 2010 más o menos, tuve la oportunidad de irme a un intercambio a Francia, en donde seguí como, más que llevar las materias teóricas, me enfoqué mucho, más que las prácticas, como pintura, dibujo, foto, video incluso, me enfoqué más en las materias teóricas. Entonces eso también como despertó otra curiosidad, hablar un poco, o la curiosidad de la crítica de arte, la curaduría, la gestión. Entonces finalmente la curaduría es lo que me ha atrapado desde entonces, y he buscado la forma de desarrollarlo desde otra vez un lugar que responda a mis curiosidades o a mis intereses o a mis preguntas también. ¿Regresas de Francia en qué año? Regreso de Francia en el 2010. Ok. Y al regresar, bueno, cuando estuve allá pude hacer una exposición colectiva junto con unos compañeros de aquí de Monterrey, con un grupo de trabajo que teníamos, un grupo universitario que teníamos. Y ahí tú creaste arte. Y ahí yo hice la curaduría y la gestión, sí. Ya. Como que siempre toda la cosa como pública, vamos a decir, ha sido desde la curaduría. O sea, lo tuyo es estar acá como haciendo que las cosas sucedan. Pues más sí. Como esa onda. Sí, es una forma linda de verlo, de ver qué piezas faltan o qué puedo aportar o con quién hay que hablar para que el proyecto suceda. Y una de las como diferencias grandes que encontré desde el inicio es que cuando estábamos, no sé, estudiando y había una tarea, ¿no? De la clase de instalación, por decir algo. Y veía que mis compañeros y compañeras pensaban como en una pieza física. Y a mí me gustaba un poco pensar en un proyecto completo. Entonces, desde ahí ya no es nada más como un objeto que se pone, sino una cosa que está sucediendo desde que llegas al espacio expositivo o desde que entras a una pieza inmersiva, sobre todo instalación, ¿no? Entonces, esa es una como de las grandes diferencias que creo que hace mi práctica, que estoy pensando como en el proyecto completo. A partir de ahí, bueno, sigo trabajando con estos amigos, amigas, eventualmente dejamos de colaborar juntos, pero siempre hay un diálogo también, ¿no? De alguna forma, algún intercambio, alguna lectura, alguna reunión social también. Y pues justo después de terminar la licenciatura, me voy a Bilbao a hacer una maestría en gestión cultural. Okay. Entonces allá también entro mucho en contacto con gente de turismo, gente de deportes, gente como del área recreativa y de cultura, que era el área que a mí ya me estaba interesando especializarme.
Y yo quise hacer esta maestría justo porque quería tener herramientas técnicas, prácticas, que después pudiera incorporar en mi práctica curatorial. Y lo que sucede es que cuando termino la maestría en Bilbao en el 2013, regreso a la Ciudad de México a trabajar y ya pude como esa parte práctica que estaba buscando la pude poner en el área laboral y estuve trabajando en el Patronato de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México alrededor de 4 años, que también me permitió como una inmersión súper disfrutable. ¿Ese patronato qué institución administra? ¿Administra algún museo? No, es una AC, Okay. que es un organismo independiente que se fundó en el año 2000, justo después de como toda esta ola de artistas a finales de los 90, mediados y finales de los 90, había como un apoyo muy importante a arte contemporáneo, a museos, las galerías estaban mucho más consolidadas y el ánimo del PAC es pues ser un organismo autónomo, ¿no? Que pudiera como incidir, tomar decisiones y eventualmente hay una convocatoria anual que todavía hacen para apoyar proyectos. ¿Es una institución de gobierno? Es privada. Sí, es una institución privada, surgió como por unos colegas que se pusieron de acuerdo y que sabían que faltaba la parte, como el contrapeso a lo gubernamental, justo, sin estar en la parte como independiente alternativa, sino como con la formalidad de una institución. Ya. 4 años allá en Ciudad de México. Y luego regresas a Monterrey. Y luego regreso a Monterrey. Hubo un proyecto que me invitaron que tuvo como una duración corta, pero en ese primer año que yo regreso empiezo a darme cuenta o a preguntarme qué está pasando en Monterrey, ¿no? Yo estuve, en total fueron 5 años fuera y pues siempre con un ojo aquí, ¿no? Sí. Aquí está la familia y aquí hay grandes amigos y amigas, pero quería en realidad como entender en dónde estaba la producción de arte, sobre todo de la gente de mi generación, no solo de mi universidad o de la escuela en donde yo estudié, sino de otras escuelas que estaban haciendo, las personas que estaban estudiando, qué estaban produciendo, qué estaban viendo, además como de la oferta que ya existía de espacios independientes o autogestivos y de la oferta institucional. Entonces fue justo ahí donde otra vez esa curiosidad de entender cómo estaba funcionando Monterrey en esos momentos, que fue en el 17-18, que surge el ánimo de hacer este espacio La Cresta. Que ese es completamente tuyo. Ese es mío, sí. ¿De qué va La Cresta? Pues La Cresta, como la línea inicial, en el 2018 que se abrió la puerta por primera vez, era justo ser un laboratorio de investigación. Entonces hubo un programa de artistas de aquí de Monterrey, de una generación específica entre los 28 y los 40 años, para que ellos pudieran exponer. Muchos de esos artistas o estaban dando clases o estaban trabajando como en una cosa más de oficina o estaban trabajando en otras áreas creativas, marketing o comunicación o diferentes áreas. Pero para mí era importante que los artistas ya consolidados y los que estaban en formación para ser artistas también vieran el trabajo de esos maestros y de esos diseñadores y de esas personas que estaban haciendo trabajo creativo en otro lugar. Entonces esa fue como uno de las primeras alientos de La Cresta, ¿no? A ver, esta generación, ¿qué está haciendo? Además de que están dando clases y demás. Y fue un espacio bello porque no solamente trabajé con artistas de formación, sino con gente que también trabajaba desde la arquitectura, pero tenía una línea de trabajo desde el arte, o diseñadores gráficos que tenían una carrera también ya como establecida como diseñadores gráficos y de manera paralela y formal también su producción artística. Entonces eso permitió que el público de La Cresta no fuera solamente la gente del arte o de las artes visuales. Y en este inter pues también fui como metiendo otro interés y otra curiosidad que también he tenido desde hace muchos años, que es el trabajo desde el cuerpo. Entonces me pasaba muy al inicio que la gente decía, cuerpo, entonces es performance o danza.
Exacto, como que danza, teatro, performance, ¿no? Eran como las 3 categorías así generales. Y yo decía, bueno, no nada más eso, ¿no? Puede ser una mezcla entre danza y proyectos de artes visuales, puede ser instalación para sitio específico, puede ser una intervención en un espacio acotado. Entonces, poco a poco, como con el historial de proyectos que ya tenemos, que vamos a cumplir 4 años en un par de meses, ahora ya un poco se entiende de qué se trata la cresta, porque ahí no, o sea, la gente que va a la cresta sabe que no solo va a ir a ver piezas en la pared, ¿no? Hay una cosa que te invita a participar, que te demanda un poquito más, que eso para mí también ha sido muy importante, como el espectador o los espectadores no son entes pasivos dentro de una exposición. Cómo se involucran sin llegar a la cosa de pícale a este botón y prende esta luz. Sí. Baila aquí arriba y entonces te va a salir una sorpresa, ¿no? O sea, no esa parte interactiva desde ese lugar, sino una cuestión inmersiva que tampoco brinca inmediatamente a la cuestión tecnológica. Sí, sí, ya lo he vivido. Sí. Y entonces, la cresta a lo largo de estos años ha creado un público. Creo que sí puedo decir que sí. Ha buscado como generar públicos entre una disciplina y la otra. Okay. Es muy fácil al inicio, como en las primeras exposiciones me preguntaban, ¿pero qué va a haber? ¿Pintura? ¿Pero qué va a haber? ¿Dibujo? ¿O va a haber fotografía? ¿No? Como ya la gente quería saber esa cosa técnica. Bueno, no es pintura, no tampoco es dibujo, es una instalación, se trata como de conceptualizar el espacio, de abordar el espacio diferente, pero no es como una caja de sorpresas. Entonces, esas como definiciones pues han ido como, no sé si seccionar es la palabra apropiada, pero han ido canalizando un poco y hemos llegado a público específico que ya conocía de arte o que no conocía de arte, o incluso artistas, y ha sido muy, muy bello también que hay artistas que se han acercado a la cresta, pues como, bueno, tengo este proyecto, creo que resuena mucho con lo que estás haciendo, sin necesidad de ponerle una etiqueta tal cual, ¿no? De intervención, teatro, danza, teatro expandido o escena viva, ¿no? Como también estas etiquetas confunden. Creo que también para la gente o para el público en general es importante como tener, no podemos dejarnos de las definiciones, ¿no? O sea, como que es importante que tengamos definiciones. Entonces, en la cresta, ¿qué disciplinas, por ponerle este nombre, son las que vamos a encontrar? Ok. Porque me dices ahorita que te preguntaban, ¿va a haber fotografía, va a haber pintura? No sé si eso también lo abarque, pero yo lo que he ido a ver en la cresta ha sido como, pues no precisamente eso, ¿no? O sea, yo no sé cómo definirlo, pero a ver, tú dinos qué podemos hallar en la cresta o qué se ha mostrado en la cresta. Ok, ahora, después de 4 años, creo que puedo decir que los proyectos de la cresta se concentran en performance. Okay. Con cuerpos, performance. Performance, exacto. Hay cuerpos, hay otros elementos. Exacto, no nada más es una cuestión escénica, okay. No es una cuestión coreografiada, okay. No es una cuestión escenificada, ¿no? Hay algunas líneas que los artistas dan a las personas que están participando, que han sido desde sí bailarines y actores, y actrices, pero también deportistas y también gente que pues solamente tiene ganas de participar, ¿no? Entonces, sí hay una parte performática importante, Hay otra parte que yo creo que es la que más disfruto, que es la de intervenciones en sitio específico e instalación. Esto consiste en tomar un espacio y de alguna forma modificar lo que ahí sucede de manera regular. Okay. Si a lo mejor llega un artista y quiere hacer una intervención en este estudio, puede entonces tomar en cuenta a lo mejor lo que ya sucede en este estudio, los materiales que encontramos, los sonidos, y hacer una propuesta artística, ¿no? A partir de su línea de trabajo.
Su línea de trabajo son como sus inquietudes, lo que le mueve, lo que siente, no sé. Exacto, como su pronunciamiento artístico, o sea, qué es lo que lo mueve o de qué se trata su obra. Ok. Sí. Esa es la segunda. ¿Y qué más? Pues bueno, son esas dos pegadas, ¿no? Como intervención en sitio específico e instalación, que tienen también ahí como varias similitudes. Hay lo que pasa con muchas de estas como disciplinas del arte contemporáneo, vamos a decir, de los 1960 aproximadamente al, no sé, 80, 90, y pues lo que nos rebota para acá, es que empiezan a borrarse esas divisiones entre una disciplina y la otra, que también es algo que me gusta mucho. No, como te decía, no solo es foto, no solo es video, es una instalación de foto y video, ¿no? Por decirte algo. No solo es pintura y video, sino que es una pintura intervenida a partir de un video, por poner otro ejemplo. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Exacto, las combinaciones y las posibilidades son infinitas. Ya, ¿y solo arte contemporáneo en la Cresta? Sí. Solo arte contemporáneo. Solo arte contemporáneo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú, Abril, solo arte contemporáneo? Creo que ya hay espacios que atienden otro tipo de arte y que lo hacen desde hace años, entonces lo hacen ya muy bien. Vuelvo a esta curiosidad que me mueve, ¿no? Si yo quiero ver las pinturas de castas, pues ya sé que puedo ir al Museo de Historia Mexicana. O si quiero ir a ver fotografía, pues está la fototeca. Si quiero ver un tipo de pintura específico, ya sé a qué galería ir. Entonces es una forma de aportar algo, desde la formación que tengo, desde las curiosidades que tengo, desde la historia de vida que tengo, y es un ánimo de a lo mejor decir, bueno, esto me está motivando o esto me está dando curiosidad y lo pongo afuera, y a lo mejor a alguien más también le da curiosidad, o a lo mejor alguien nunca se había hecho esa pregunta, ¿no? Y entonces podemos entablar una conversación. Justo por esto también me gusta hablar de la interdisciplina y de la interdisciplina. Interdisciplinariedad. Exacto. Eso querías decir, ¿verdad? Sí. Exacto. Porque justo el público también cambia. Entonces, si yo en la Cresta, las primeras 2 exposiciones fueron solamente artistas de mi generación o gestores de mi generación, está muy bien, se puede hacer un diálogo. Pero si van también estudiantes del área de danza contemporánea de la superior o de la Facultad de Artes Escénicas, se genera otro tipo de diálogo. Y si va una señora que pinta y va mi mamá que se dedica a otra cosa, se genera otro tipo de diálogo. Entonces, como poner esas capas, creo que generan mucha más discusión y más diálogo. Sí. En Monterrey, entonces, ¿hay muchas galerías de arte? No sé si decir muchas comparado con qué. Pues no sé, en general, digo... no diría que hay muchas. No. Porque bueno, yo conozco, por ejemplo, la galería de Emma Molina, no sé si todavía exista. Tiene muchos años que no sé de ella, pero es como este tipo de arte que tú ya mencionabas, que es como muy clásico, muy figurativo, ¿no? Sí, bueno, no sé en qué estatus está actualmente la galería de Emma. Tiene también como ya una trayectoria importante. Pero en una la línea ciudad. como muy específica, ¿no? Sí, tiene una línea muy específica. No hay una línea curatorial, o sea, ella, hasta donde yo me he enterado, no hay como un solo pronunciamiento para hablar de una cosa. Entonces es mucho más diversa, que también puede ser nutritivo, ¿no? Y hay muchas galerías que también, más bien, que tampoco tienen como una línea de trabajo específica. Como yo te puedo decir que la Cresta es hablar del cuerpo y de las corporalidades. Es cierto que la Cresta no se enfoca como en una galería, porque los intereses y las gestiones son totalmente distintas. Sí, una galería puede ser que tenga la obra en venta, ¿no? Sí, exacto. Esa es otra área también, como el mercado del arte es un mar
Sí. que nos podemos ahí ahogar o nadar o no sé. O salir sin dinero. Sí, Sí, son como este tipo de galerías que yo a lo largo de los años he estado ubicando, Ujú. pero sí coincido contigo, no hay como una tradición aquí en Monterrey, no sé si tú coincidas conmigo o me corrijas, pero como de hablar como de el arte clásico, figurativo, como estas líneas de arte Ujú. como muy, no sé, o sea, no arte contemporáneo. Sí, como arte moderno. Hay mucho tiempo hubo galerías aquí de arte moderno específicamente, donde, bueno, podíamos ver a los muralistas, Sí, sí. la generación de la ruptura, las posvanguardias, en México incluso, y pues eso, ¿no? Es como lo que en ese momento eso se movía en términos de mercado. Ujú. Por eso había galerías de eso. Ok. Ahora hay más galerías de arte contemporáneo que también, pues, supongo que se está moviendo. Esperaría que también eso ya se esté comprando de manera mucho más orgánica en la ciudad y estoy segura que sí, vamos. Y en instituciones también creo que es muy marcado, ¿no? Pocas instituciones manejan líneas de arte contemporáneo. Marco es una de ellas, ¿no? Sí. Pero tiene varias, como varias líneas, ¿no? Y una de ellas es como hablar ya de estos temas específicos que tú manejas. En otras partes como, no sé, Museo Metropolitano, he visto que se inclinan más hacia el arte más clásico, ¿no? Sí, Pintura. sí, la pintura, es cierto que la pintura es una como de las grandes escuelas del arte en la ciudad. Eh, Vamos, se ha estudiado música por muchos años y hay facultades y todo, pero la pintura es como la gran mamá, vamos a decir. Y por eso se sigue produciendo y está perfecto, yo no tengo ningún tema con eso. Conforme hemos, no sé, de que yo empecé a estudiar a la fecha, o sea, el 2005 por acá, hay otros intereses en pintura y también hay otros artistas más jóvenes que justo empiezan a hablar de otras disciplinas. Vamos a hablar de pintura, es como muy vasto. Sinceramente no soy especialista de la pintura, te digo, nunca aprendí a pintar, pero es una disciplina que sí merece mucha profundidad en Monterrey, ¿no? Como en la Facultad de Artes Visuales, antes de que fuera facultad, que era escuela, empezó como un grupo como sesiones de dibujo en el sur de la ciudad, en los 70s, ¿no? Cuando ni siquiera había carretera nacional, Garzazada y Lázaro Cárdenas, como eran, no sé si ya estaban terminadas, ¿no? O sea, bueno, ya estaban, pero no había tanto movimiento, la ciudad no había crecido. Exacto, no estaba urbanizado. Entonces era como ir al campo a dibujar. Entonces, esas sesiones de dibujo yo me pienso que han de haber sido como muy divertidas. Pues sí. Como de ir al campo a dibujar, ¿no? Entonces, poco a poco eso se fue formalizando. Y bueno, después se convirtió en la Facultad de Artes Visuales, la UDEM, que también tiene ya una carrera de arte, en el CEDIM, en donde yo estudié, que esto ha sido importante, cómo se ha ido profesionalizando la carrera del arte. Ya no es nada más un hobby, ya no es nada más algo que haces el fin de semana, sino que es una profesión y con la formalidad y con la demanda que eso tiene, ¿no? Yo puedo... A mí me gusta hacer clases de danza contemporánea porque me siento bien, porque hago ejercicio, porque me mantiene activa, porque me encanta conocer también a los bailarines y qué están haciendo en sus trabajos y tal, pero estoy muy lejos de ser una profesional de la danza contemporánea, ¿no? Entonces, que exista esa profesionalización en diferentes áreas, a mí como espectadora me da oportunidad de entender la profundidad del campo, ¿no? Como de darle ese valor. Y creo que un poco lo mismo pasa con las carreras de artes y de artes visuales. Claro. ¿No sientes que en Monterrey falta que el público se empape más del arte contemporáneo? Creo que, ¿no crees que se le ha dado muchísima difusión a todo lo demás y todas las disciplinas artísticas que van como más a lo contemporáneo?
no son, el público no está muy empapado de eso, incluso bueno, hasta se muestra como un poco distante, ¿no? Al ver como este tipo de manifestaciones, Sí. ya sea arte contemporáneo, danza contemporánea, etcétera, todo esto. ¿No Sí. sientes como que el público necesita un poco más de esto? Sí, me encantaría que estuviera mucho más accesible el arte contemporáneo para mucha gente, y no hablo de accesibilidad en términos de precio o de dinero, Ok. sino de aproximación. Desde que yo estaba en la escuela, en la primaria, la visita reglamentaria anual era o al Museo de Historia y después a Museo Marco a una visita de media hora, ¿no? Como no sé, una niña de primaria. Sí. Entonces, sí hay como un gap o un área de oportunidad o un espacio que me encantaría pues que se llenara. También es cierto esto, objetivamente hablando, a cualquier artista que le preguntes esto sobre su disciplina te va a decir que sí. Si le preguntas a alguien de danza va a decir, claro, la danza está súper castigada. Y alguien de letras va a decir, no, la literatura está muy castigada. Y la música también. Entonces, Okay. o sea, entiendo que esto nos pasa, todos nos sentimos relegados de alguna forma. Okay. Pero sí creo, o sea, hablando como desde donde yo estoy trabajando y tal, que sí hay un mercado que no hemos encontrado, o un público con el que no hemos podido hacer contacto. Sí. Por ahí va un poco uno de los programas de La Cresta, que es el programa de patronos, donde queremos invitar a la gente a que se involucre, no nada más con los proyectos que hacemos en La Cresta, sino con acompañarlos a otras galerías, llevarlos a otros espacios, tener pláticas con personas que no están como en la cartelera de las instituciones grandes, justo para eso, ¿no? Como tratar un poquito de decir, bueno, esto sí es accesible, sí puedes tú llamar y hacer una cita, te puedo acompañar yo también a hacer la cita y darte un acompañamiento guiado. Y sí, hay un área de oportunidad ahí enorme. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas lo de las visitas escolares me recordaste también mi etapa de la primaria, que fue hace muchos años. Pero sí, o sea, la materia de artísticas, bueno, cuando yo estaba, no me acuerdo si en primaria o en secundaria, pero la materia de artísticas era hacer dibujos, o sea, dibujar pero muy figurativo. Y bueno, ahora va a venir una maestra de pintura y te enseñaban como a usar acuarelas o cosas sencillas, ¿no? A la medida de la edad en la que uno estaba. Pero no recuerdo que nos acercaran a cosas como arte contemporáneo. Uh-huh. O sea, yo desarrollé el gusto y te digo, tú sabes, ¿verdad? Que me gusta a mí todo el arte contemporáneo, la danza contemporánea la disfruto mucho, me gusta. Pero porque la descubres por otros medios, la empiezas a descubrir, pero no hay un acercamiento. O sea, te acercan a lo, no sé si sea la palabra, como a lo típico, a lo básico, ¿no? No sé si esas son las palabras correctas o estoy usándolas mal, pero por ejemplo sí, a la historia, los cuadros de, como decías, la pintura de castas. Sí. O sea, y ya, te quedas con eso. Entonces, como la curiosidad de cierta gente te lleva un poco más allá. Claro. Pero sí no existe esa aproximación. No, y fíjate que caer en estas generalidades, y también hablando como de la clase de artísticas, que también pues es como parte de la currícula, no sé si todavía, pero me da la impresión, viéndolo en retrospectiva, que había un ánimo como de palomear. Sí. De que, bueno, artísticas, ok, que pinten, que usen barro, que dibujen, que hagan acuarela. Y no estoy demeritando lo que hacen las personas que dibujan, porque hay gente profesional que dibuja muy bien, pintores y pintoras. Total. Pero es lo mismo de siempre. Ajá, entonces como que se da así muy por encima. Yo me acuerdo de tener compañeros en secundaria que hacían unos dibujos increíbles de vista, ¿no? Te podían así calcar esto así en un segundo. Y decía, ¿cómo le hace, no? Como sí, claro. Esa habilidad, ese talento y tal. Y luego ahora me pregunto, bueno, ¿y esas personas desarrollaron ese talento o lo dejaron ahí o se dedican a algo que tiene que ver con esa habilidad que ya tenían? Sí es cierto que hay también como hablando de la profesionalización y esto, como todavía existe este estigma, ¿no? De que, ¿cómo que te vas a dedicar al arte? Sí, también. O sea, incluso en las familias. Exacto. Es muy trillado, pero es cierto, o sea, en tu familia
Claro, o sea, lo escuchas, ¿no? Como de qué vas a vivir, eso no es una carrera, y me atrevo a decir que música, danza, teatro, letras, o sea, artes visuales, tenemos como esa misma estigma, y que poco a poco se ha ido disolviendo, ¿no? Pero sigue, o sea, se sigue minimizando a las artes. Yo creo que sí, de alguna forma sí, porque justo el hecho de que muy poca gente pueda tener esta aproximación, no te deja ver que es una posibilidad económica viable. No por el lado económico. Exacto. Y no es que sea sencillo, y no es que hay una línea trazada de si te gradúas de otra carrera en donde, bueno, haces prácticas, tienes un trabajo, te suben de puesto, te suben de otro y tal. O sea, el campo del arte es como tan abierto y tan vasto que las posibilidades y las formas son muchísimas. Sobre todo si te dedicas a la producción de arte, si eres artista. Entonces es como entender otro ritmo de vida también, como otro día a día, otra rutina. Sí, la gente en general minimiza el arte. Uy. ¿Tú qué crees? O bueno, te lo pongo, las autoridades minimizan el arte. Más difícil me la pusiste. Digo, bueno, las autoridades tienen una responsabilidad. Claro. Híjole, no sé qué decirte. Bueno, vuelvo a lo mismo. Nunca va a ser suficiente. Para nosotros como artistas o que nos dedicamos a esto nunca va a ser suficiente, porque siempre puedes hacer un proyecto más grande, siempre puedes hacer un proyecto que incluya más gente, siempre puedes necesitar más presupuesto. Entonces, hoy es bien difícil. Creo que cada vez más gente está poniendo atención, y esto va muy de la mano como con el boom del diseño, y sí hay que decirlo, lo digo con todas las letras. A partir de que el diseño tiene como esta cuestión como de posicionamiento o de estatus, el arte se le empieza a pegar un poco. Entonces, ¿el diseño te refieres al diseño gráfico? O al diseño industrial, al diseño arquitectónico, al diseño de modas, como esta para mí es muy claro cuando vas de visita a algún museo en cualquier ciudad o país, que vas a la tienda, terminas tu recorrido y vas a la tienda y quieres comprar la mitad, ¿no? Y son cositas de diseño, o es la réplica de la pieza original, o una impresión en una t-shirt o en un lápiz. O sea, esta como cuestión de generar el deseo de tener esa pieza, de aproximarte, o de que ese sea el souvenir que te vas a llevar, sí tiene impacto como en que la gente después quiera ir a otro museo o quiera ir otra vez a ese museo. Y la gente que ya, vamos a decir, que pudo visitar los museos y los espacios institucionales de la ciudad, entonces después va a decir, bueno, ¿y qué más hay? Entonces ya se empiezan a acercar a galerías o espacios autogestivos. Es un ecosistema. Volviendo a la pregunta concreta, no sé si lo minimicen. Sí creo que no se han dado cuenta del potencial que hay en la producción artística. Eso es lo que puedo decir. ¿Ningún nivel de autoridad? Bueno, sí, seguramente algunos lo tendrán, ¿no? Seguro algunos, no sé, consumen arte, y no digo que consuman, que compren, pero que visiten exposiciones, cine, muestras alternativas de teatro, por un interés, pero no creo que eso lo tengan en el momento en que tienen como una figura dentro de la estructura gubernamental, ¿no? Claro. Oye, ahorita que hablabas de patronos, cuéntanos, ¿cómo le haces para acercar a la gente al arte contemporáneo? Porque venimos hablando de esto que ya mencioné, de lo que ya platicamos aquí, ¿no? Hay, desde que te vas desarrollando, que estás en la primaria, secundaria, etcétera, a lo único que te han acercado es arte clásico, disciplinas como muy las de siempre, por ponerles un nombre, ¿verdad? Y sin demeritar a nadie, pero no te acercan como arte contemporáneo. Y tú que estás en esta otra parte de acercar gente por medio de patronos, que ya nos lo platicabas ahorita,
¿cómo le haces para introducir a alguien al arte contemporáneo y que de repente llega a la cresta y lo único que ves son como pañuelos en una pared colgados y te dicen, ¿a poco esto es arte? Sí. ¿Qué haces tú ahí para que esa persona que ya tuvo ese interés Sí. se quede ahí o que empiece como a hacer clic? Ok, ahí hay una cosa que me gusta mucho, que es hablar de la forma y del fondo. Okay. En forma, pues sí, son unos pañuelos colgados en la pared, ¿no? Eso Sí. es lo que tú estás viendo. O una barra atravesada ahí en la macroplaza de una pared a otra y que no me deja pasar. Sí, exacto. Sí. Saludos a Ismael y a Gabriel, a Ismael Sí. Merla y a Gabriel Cázares, respectivamente. Sí, como que ver la forma es eso, pero me gusta tener esa conversación del fondo. O sea, ¿a ti qué te recuerdan esos pañales, no? Pañales. Pañuelos. También puede ser que haya pañales, también puede ser. Sí, seguro hay casos. Como buscar, a mí me gusta mucho no solo hablar como de la imposición de lo que el artista quiere que esto sea, que es uno de los grandes permisos que tiene el arte contemporáneo. Hablando en términos de públicos, ¿no? Si nos ponemos a hablar como en términos formales de artistas y producción y tal, es otra conversación. Pero saber con quién estás platicando o a quién le estás haciendo el recorrido guiado es súper importante para cualquier institución o espacio autogestivo y artista. No es lo mismo para un artista platicar de su obra con sus vecinos y vecinas a que platicarlo con sus colegas. O sea, es totalmente diferente, y esto no quiere decir como infantilizar a los públicos, que eso es bien peligroso desde mi punto de vista. Entonces, buscar hacer preguntas. Si llegas y ves la exposición de Ismael en la cresta y dices, bueno, estos pañuelos y estos alambres, metales que están aquí como en medio, y estos cubos y estos listones, o sea, ¿de qué se trata? Como desde la parte de acompañamiento es hacer preguntas, más que decir, bueno, el artista quiso hablar de esto y esto y esto, y entonces tal, porque su historia de vida es tal, y su forma de trabajar es esto, sí. Okay. Esa es una forma de hacer el recorrido, pero también hay otra forma de incluir al espectador, y entonces escuchar esas preguntas. Bueno, ¿por qué crees que esto no es arte? ¿Tú qué pensarías que sí es arte? En el caso específico de los pañuelos de Ismael, era como la pintura, porque era acrílico sobre lienzo, ¿no? Uh-huh. Como el principio de la pintura estaba ahí, solo que no había un bastidor, no había una cosa así como extendida, pegada en la pared. Entonces, creo que es clave entender a quién le estás hablando o a quién le estás mostrando la obra. Otra vez, enfatizo, ¿no? Sin infantilizar a quien está haciendo el recorrido. Incluso cuando hemos tenido visitas de niños y niñas, Sabina y Helio van muy seguido conmigo, ¿no? En montaje, en desmontaje, en las visitas y demás. Entonces ya, no sé si lo entiendan o no, pero no importa ahorita. Entonces, en algún momento hemos tenido visitas de niños y niñas menores de 10 años, uh-huh, que tienen esa cualidad de observación mucho más profunda que un adulto pues promedio. Sí, porque ya traemos toda esta historia de la que hablábamos ahorita, que a lo mejor tal vez no me permite como abrirme. Exacto. No me doy esa oportunidad. Exacto. Y quieres entenderlo todo rápido. Ajá. Entonces, los menores se dan oportunidad de observar más tiempo, el tiempo que necesiten. Sí. Sí, a veces de que no me gustó. Está perfecto, no te tiene que gustar, tampoco es algo que te tenga que gustar o que te haga sentir bien o mal. Uh-huh. El rango es mucho más amplio, o sea, ¿qué te está haciendo pensar? ¿No? Creo que esta parte como más, no sé, no tan inmediata del arte contemporáneo también la disfruto mucho. El hecho de que el espectador tenga que pensar un poquito más, ¿no? Que si vas y ves un paisaje o un bodegón o una naturaleza muerta, ya sabes, o sea, como ya ves la imagen, casi es una foto mental, ¿no? Porque estamos acostumbrados también ya al consumo de imágenes pues masivo, en el teléfono todo el tiempo, en los aparatos y demás. Entonces, creo que se trata de demostrar que no hay una barrera impermeable
entre la pieza o el artista y los espectadores. Entonces, esa es una forma que hemos visto que funciona. O sea, ven, vamos a platicar de la obra, te platico del artista, te platico de otros artistas que también han trabajado en relación a esto, o de otras piezas que ha hecho el artista que también tienen como vinculación con esto que estamos hablando. Ahora tú dime, ¿a qué te recuerda? ¿O qué piensas? O a lo mejor tiene una referencia de una película, de una canción, de un libro, y entonces de eso se trata. Creo, me he dado mucho cuenta que cuando hacemos este tipo de recorridos, que la gente quiere participar. Entonces a veces es nada más como de, ¿tú qué piensas? Empezar a acercar a la gente. Exacto, como que darles esa chance de hacer la pregunta en voz alta. Eso es, o sea, me ha pasado a mí también en cualquier tipo de discusiones. Hacer una pregunta en voz alta ya detonó un proceso reflexivo. De ahí a que la respondas ya es otra historia, ¿no? Como es otro procedimiento, es otro proceso mental e intelectual, ¿no? Ya. El arte sale también de los espacios. Cuéntanos un poco de lo que has andado haciendo con las Artes Monterrey. A mí me tocó ver ahora lo que hiciste, lo que coordinaste y curaste para Festival Santa Lucía y me encantó. Ay, qué bueno, sí. Qué gusto. Ahí en Macroplaza. En la Macroplaza. Este proyecto de las Artes Monterrey tiene 3 años haciéndose de manera consecutiva en la Macroplaza en colaboración con el Festival Santa Lucía. Okay. Uno de los lemas de estas dos instituciones es llevar las artes a la calle, justo como para romper esta cuestión de la institución o de que tienes que entrar a pagar un boleto o sea, no solo en términos de dinero otra vez, sino del tiempo que eso demanda. Para cualquier espectador, no como esa gestión, esa planeación y tal, perdón. Pero esta iniciativa de las Artes Monterrey de hacer el Festival Internacional de Santa Lucía, del Festival de Arte Público, perdón, ha sido, pues es un proyecto que ha crecido desde el inicio en el 18, si no me equivoco, en el 2018. Esta exposición que pudimos hacer el recorrido juntos fue en una co-curaduría con Rubén Gutiérrez, que también tiene como una trayectoria como artista, como curador y como cineasta también, y nos da oportunidad a nosotros como curadores de demostrar un poquito esas inquietudes, otra vez volviendo a esas curiosidades o a esas preguntas que se pueden hacer en voz alta o en un espacio colectivo como es la Macroplaza. Y ahí que te tocó ver, hubo gente que pasaba por ahí, y se preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Te tocó ver algo así? Sí. Hubo gente que te preguntaba, ¿a poco esto es arte? O sea, lo que está aquí en medio de la Macroplaza. Sí, hubo de todo. Gente que ya estaba siendo parte de la pieza sin darse cuenta, okay. Gente que veía como la cosa física o la pieza, pero no se detenía a leer, o gente que iba directo a verla, como estos tótems donde estaba la información, okay. Gente que pasaba de largo también, ¿no? Como hay tanto sucediendo en la Macroplaza que tener otra cosa más para la gente que la transita día a día, pues puede significar solo una cosa más, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene que llegar a tal lugar a tal hora para irse a otro lado. Entonces, algo muy lindo de la Macroplaza, que me parece a mí, es como la cantidad de historias que se cruzan, sin romantizarlo, ¿no? Hay gente que pasa para ir a trabajar, hay gente que va a descansar, hay gente que pasa a tomar el sol o a echarse una siesta incluso, hay gente que se queda de ver ahí y después se va a otro lado, y esto permite que las piezas tengan otra vida. Cuando vas a un museo o a una exposición, ya sabes que vas a ir a ver algo. Uh-huh. Entonces, toda tu disposición es específicamente una. Y cuando vas a la Macroplaza o alguna plaza pública, a pesar de que tengas como una misión o algo específico que hacer, estás expuesto a muchísimos más estímulos. El hecho de que estas piezas puedan sorprender de manera positiva a los espectadores o a los paseantes, uh-huh. Creo que es una forma de que la gente empiece a acercarse a este tipo de lenguajes.
Sí, claro. Ujú. Empiezas como a familiarizarte, ¿no? Es algo de Exacto. parte de tu cotidianidad. Exacto. Ya. A mí, perdón, Sí, no, adelante. justo, muy rápido, me pasó que cuando viví en Bilbao, cuando estaba haciendo la maestría, la ciudad pues en dimensiones es pequeña, pero es muy limpia, está súper cuidada, es súper segura, y toda como el corredor junto a la ría, que le llaman, es como si fuera una escenografía de museo. Entonces está la escultura de Louis Bourgeois, y luego está el puente de Calatrava, y luego está la intervención de Daniel Buren y demás. Y me daba cuenta que la gente, pues ya, los que ahí vivían, pues ya lo veían, ya no lo veían. Ujú. Los turistas eran los que se iban y tomaban la foto, Claro. y lo que era la atracción. Entonces, la oportunidad que tuvimos de hacer este proyecto en la Macroplaza, pues fue ver un poco cómo funciona eso. O sea, la gente sí va y lo ve. Hicimos varias visitas guiadas, ¿no? De gente que tenía mucho tiempo de no ir a la Macroplaza y que la llevamos y la acompañamos y que caminó la Macroplaza, que no deja de ser el centro de la ciudad. Sí. Entonces, bueno, hay muchas lecturas ahí muy, muy, muy divertidas y muy profundas. Ya. Abril, pues bueno, poco a poco se nos termina Ya el sé. tiempo. Listo. Bueno, ya para ir terminando, yo te pregunto, ¿habría alguna manera de definir el arte? O sea, porque yo creo que es una pregunta de siempre, ¿qué es el arte? Sí, puras preguntas difíciles me pusiste. No, no me atrevo yo a hacer una definición. Yo creo que no hay una definición. No hay. Creo que cada quien puede hacer la suya. Ok. Y en eso hay o sea, en esa universalidad hay bastante en común entre una y otra, Ujú. pero también es una excelente excusa para ponernos a platicar de arte. Ok. ¿Y qué le dices a alguien que llega y te dice, ¿a poco esa caja de zapatos en medio de la sala es arte? ¿Sí sabes a cuál caja de zapatos me refiero? Sí, sí sé a qué caja te refieres. Pues te voy a decir que depende a quién le preguntes. O sea, si le preguntas a los organizadores de la Bienal de Venecia, pues te van a decir que sí. Ok. No me acuerdo de qué año fue. Si le preguntas a un maestro de artes en alguna universidad, te va a dar una respuesta. Si le preguntas a algún artista contemporáneo de este otro artista, te va a decir otra cosa. El hecho, para mí lo que es valioso de esa pieza es que sigamos hablando de esa caja de zapatos. Sí, después O sea, de como 15 años. Después de 15 años, y la pregunta parece que vuelve a ser la misma, pero las respuestas han sido diferentes todo el tiempo. O sea, eso es lo que es valioso para mí de este proyecto específico. Fíjate que sí, no lo había visto de esa manera. Sí. Qué bueno que te pregunté. Sí. Bueno, ya por último, recomiéndanos algo para acercarnos un poco más. No sé si estés leyendo algún libro ahorita, alguna película, alguna serie, algo que tú nos puedas dejar como para quedarnos. Pues justo estoy leyendo un libro que es una compilación de textos de Verónica Gerber. Ella es artista y escritora. Ok. Se llama En la esquina, en una orilla brumosa, se llama, Ok. En una orilla brumosa. Y son ensayos que trazan un vínculo entre las artes visuales y la literatura, justo. Ok, ensayos. Son ensayos. Es un libro muy accesible de leer, que justo son artistas que trabajan entre las letras y la producción visual. Ok. Entonces es entender otra forma de pensamiento, no nada más otra vez. No es literatura, no es fotografía o pintura, ¿no? Es hacer un entramado entre estos dos, y lo estoy disfrutando mucho. Ese lo pueden encontrar en librerías. Hay que buscarlo. Sí. ¿Alguna película? ¿Alguna Yo vi, película? hace Ajá. poco te mencionaba la de que me encanta y es una de mis películas preferidas, The Square. Sí, sí, platicamos. La he visto como unas 8 veces, yo creo. Ok. Y la sigo disfrutando mucho. Sí. Pero ¿alguna otra que te guste mucho a ti? La de Manifiesto, Ah, con Kate Blanchett. con Kate Blanchett, Sí. también es densa. A mí sí me parece Sí. densa. O sea, sí, a mí sí me cansó cuando la vi, pero quería como volver a ver, ¿no? Como los diálogos. Es otra vez, puede ser un ensayo. Toda esa película es un Sí. ensayo como literario, Ujú. acompañado de un soporte audiovisual. Sí, sí, sí. Entonces, eso también es muy, muy valioso. Y son cosas que
aunque se te quede una sola frase de las que dice uno de los tantos personajes, le das vueltas, le sigues dando vueltas y regresas. Yo acabo de ver la de La hija oscura, que dirige, no sé cuál es. Salió hace poquito, está en streaming, es de Maggie Gyllenhaal. Ya, sí. Justo hablando del tema de la maternidad. Ya. Está muy buena la película, sí te la super recomiendo. Tiene poquitos días de haberse estrenado. Sí, tendrá una semana a lo mejor. Sí. Y pero sí he escuchado muy buenas críticas. Sí, y es una adaptación de una novela. Ya, entonces pues la tengo que ver entonces. Sí, está buena. Muy bien, Abril. Bueno, ¿y dónde te puede encontrar la gente? Dinos tus redes sociales o las redes sociales de tus proyectos. Sí, justo. En Instagram pueden buscar @lacresta y varios guiones abajo. Al final, ¿verdad? Al final, ajá. En Facebook estábamos en Desde la Cresta. Y la página web también es desdelacresta.org. Ahí está toda la información. Estamos empezando el año, entonces hay varios programas que ya inician en un par de semanas. Vamos a tener una participación justo dentro del Premaco que organiza las Artes Monterrey. Vamos a hacer una colaboración con el Museo del Obispado. Entonces ahí esas son como las primeras actividades públicas por ahí estaremos. ¿Patronos tiene redes sociales? El programa de Patronos está tal cual desde lacresta.org/patronos. O en cualquiera de las redes sociales, si quieren información, me pueden escribir también por ahí estamos al pendiente. Tú les contestas, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Muy bien. Abril, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Abril, ¿algo más que haya faltado? Que hayas venido así como que con eso, yo voy a decir esto y al final no te dejé. No, hombre, nada, no, todo increíble. Bueno, decir que el proyecto de La Cresta es mío tal cual, pero colabora de manera vital Rebeca Jiménez y Lucila Garza. Súper bien. Sí. Son ahí tus cómplices. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Abril. Súper, gracias a ti, qué gusto. Y te esperamos de regreso próximamente. Seguro, yo feliz. Gracias, y a nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado.